Pues vale, ya estoy empezando a grabar. Cuando quieras. Me tienes que permitir compartir pantalla, Neus. A ver ahora. Vale. Bueno, pues buenos días. No te veo ahora. Buenos Ahora. días, si se ve en pantalla completa. Sí, sí, ahora ya Bueno, se ve bien, ¿vale? Ya empezaríamos ahora. perfecto. Pues buenos días. Yo soy David Martínez, soy compañero de Neus Llopis, que acaba de hacer un poco la presentación de la empresa. En mi caso, yo trabajo en el departamento comercial, soy el director comercial de Iberia y bueno, voy a utilizar esta presentación para compartir una serie de conceptos básicos que son los que habitualmente más nos preguntan por la parte de prescripción y de instalación, aunque también hay mucho particular a través del canal de distribución, pues compartiendo un poco las tendencias arquitectónicas, el porqué de la cubierta inclinada, que es un poco el core de actuación de Cerámica La Escandella, qué consejos básicos podemos aportar a nivel de instalación y qué servicios vienen un poco adheridos a este sistema, y los proyectos que hemos ejecutado, en este caso en España, pero también en el extranjero, con esas preguntas frecuentes que esta vez sí suelen ser los particulares los que más nos realizan. Entonces, inicialmente yo creo que viene muy bien explicar que la escandella está enfocada sobre todo en la cubierta inclinada, porque hoy por hoy todavía sigue siendo un poco la parte menos tratada o que se está empezando a cuidar especialmente, pero que ha estado alejada de lo que es la envolvente. Entonces, la energía, que es un concepto que sabemos que no se crea ni se destruye, pero sí que se transforma, está demostrado empíricamente que por donde más fugas o más entradas realizan los edificios y en los proyectos es a través de la cubierta. Se cita más o menos un 30% de energía que podemos llegar a perder en forma de calor o que puede llegar a introducirse en la vivienda en forma de frío o de calor. Por esto es vital y es importante tener claro que a nivel de aislamiento, a nivel de confort, cualquier cubierta inclinada que está realizada con un material cerámico como puede ser la teja, requiere de una instalación microventilada, que es por la que nosotros abogamos y la que el Código Técnico de la Edificación está incorporando a sus mejoras recientes de innovación, ¿no? En este sentido, toda ventilación o todo aire que por convección entre por el alero y pueda salir por la cumbrera va a facilitar tanto la durabilidad del sistema como sobre todo el aislamiento del interior de la vivienda, y está compenetrado perfectamente con el concepto de energía renovable, de menor consumo y de aprovechamiento un poco de lo que se nos brinda de forma natural, gratuita y coherente con el ecosistema y con el medio ambiente, ¿no? Como digo, cualquier concepto de sistema que esté ventilado es susceptible de eliminar, por ejemplo, humedades de condensación, posibles filtraciones de agua al interior de la vivienda, lo que comúnmente conocemos como goteras, y disminuye también las altas temperaturas, sobre todo en verano, porque esa ventilación, ese flujo de aire constante y permanente, a la vez de que hace un poco el efecto de permeabilidad de la piel humana, es decir, que no entra la humedad, sí que permite que en caso de entrada se seque y que desde luego pues circule con una higiene muy superior a la de un producto instalado pues con mortero, con espuma o cualquier otra solución que no sea en seco. En cuanto a la duración de la cubierta, pensemos que hay multitud de tejados realizados en España y en el extranjero que son centenarios, incluso yo diría que pueden llegar a superar los 100 años, ¿no? Pero en cualquier caso es un sistema cuyo envejecimiento es muy superior a la media, está muy testado, está muy probado, y al final esto es lo que cuando se denomina un sistema se tiene que ir comprobando que envejece bien y que por tanto es algo que viene para quedarse, ¿no? Como el concepto que vamos a tratar del sistema fotovoltaico. Hay una serie de conceptos clave que vienen muy bien para explicar el porqué de unas placas fotovoltaicas o de unas tejas solares tienen que estar enfocadas al sur. Ya como sabemos, la Tierra describe una trayectoria elíptica sobre el Sol y en este sistema solar
dependiendo lógicamente de las estaciones climatológicas que tienen distintas características, lo que es verdad es que de 8 de la mañana a 8 de la tarde incide con especial relevancia el sol en la zona sur. ¿Esto qué implica? Que todo lo que instalemos en la cara sur, en el panel o en el tablero sur, va a tener una eficiencia alta, que va a perder grados de eficiencia en cuanto lo vayamos girando hacia el suroeste o hacia el sureste, lo cual no quiere decir que no tenga eficiencia, simplemente que ya empezamos a contar con 80, 70 y hasta 50% de esa eficiencia que si lo enfocamos completamente a la zona sur vamos a disponer. Este es un concepto relevante, no tanto por comparar invierno con verano, como por el hecho de comparar, y esto arquitectónicamente ya se tiene muy en cuenta desde hace muchos años, el aprovechar la energía del sol por ventanas, etcétera, etcétera, el tener nuestro proyecto fotovoltaico enfocado básicamente al sur. Esto es válido para España y para el continente europeo. Es un poco en el ámbito en el que vamos a ubicar esta presentación y este foro un poco de cuestiones que podemos compartir, ¿no? Y en este sentido muchas veces nos preguntan ¿y por qué están inclinados o por qué en un proyecto en el que la cubierta es invertida se genera una estructura inclinada mirando al sol? Bueno, pues es sencillo. Esos rayos de sol en nuestras latitudes, en lo que denominamos zonas templadas, inciden con aproximadamente 40 o 45 grados de inclinación. Pueden ser 30 y pico, pero esto es más apto, más fácil de encontrar en las zonas polares. Y como no estamos en una zona intertropical en donde podría situarse quizás Canarias, pero no la península, esos rayos de sol inciden en estas zonas, digamos, cerca del Ecuador, inciden con esos 90 grados, que es lo que nos daría que pensar es que las placas fotovoltaicas tendrían que estar planas en los edificios. Bueno, no es el caso de España, no es el caso de Europa, y por tanto la cubierta inclinada es uno de los mejores aliados de los paneles fotovoltaicos porque ya proporciona una parte, si no entera, una muy buena parte de esa inclinación que es requerida por los paneles de silicio, los negros que veremos después, más adelante. Este es el esquema general, es decir, el sol proporciona un calor, una energía que nosotros medimos mediante fotones, que es un poco como se mide la energía del sol, lógicamente durante el día, que es captada por un panel rico en silicio, es el elemento natural que hace reaccionar los electrones y que proporciona esa electricidad que se convierte a futuro en vatios. No deja de ser una corriente que cuando es captada es una corriente eléctrica continua. La corriente eléctrica continua requiere de ser entendida por nuestros domicilios, por los enchufes a los que conectamos todos nuestros electrodomésticos, y esta función la realiza un convertidor o un inversor. Normalmente en España se le denomina inversor. Este aparato transforma esa corriente eléctrica continua en corriente alterna. La corriente alterna es la que entienden todos los aparatos a los que conectamos nuestros enchufes y por tanto el inversor es un aparato que transforma un tipo de corriente en otra y que tiene que tener una capacidad acorde con el tamaño de nuestra instalación. Si nosotros tenemos una instalación de 1000 vatios, no es lo mismo que si la tenemos de 3000 o si la tenemos de 7000. El inversor será más potente, tendrá otras características y por tanto otro coste. Pero en definitiva este es el esquema general que nos permite captar esa energía fotovoltaica, transformar fotones en vatios, de ahí el sistema fotovoltaico. Normalmente muchas personas nos preguntan, bueno, pero yo me puedo desconectar de la red eléctrica, ¿qué diferencia hay entre tener o no baterías en el sistema? Pues bien, el sistema es sencillo. A priori tenemos un panel fotovoltaico, un inversor que con un contador nos dice cuánta energía captamos y cuánta podemos aprovechar en la casa. Esto normalmente va acompañado de una domótica y normalmente en el mayor número de los casos comunes, estos hogares, excepto que estén aislados en la montaña o en zonas donde no llegue bien la electricidad, se acompaña pues, del típico distribuidor de energía que en el caso de España, pues cualquiera de los que ya conocemos y luego veremos alguna factura de ellos. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno de ellos porque puede salir un día completamente nublado, lluvioso, o porque se estropee el sistema de captación fotoeléctrico, es decir, no funciona en determinadas horas, porque por la noche necesitemos electricidad y no tenemos baterías, por multitud de situaciones que ahora nos es imposible resumir.
Debemos recordar también que, aparte de un concepto de seguridad, la energía eléctrica tiene tramos de costes muy diferentes y, por tanto, puede salirnos rentable realizar un determinado tipo de inversión en fotovoltaica y consumir energía eléctrica por la noche, por ejemplo, para cargar pues, un vehículo eléctrico, para calentar el agua de una piscina, etcétera. Incluso si tenemos calefacción eléctrica en horario nocturno, pues es relativamente económico si lo comparamos con el día. Pero ese es el esquema general. Y con estos conceptos un poco básicos pero necesarios, pasamos a esas tendencias arquitectónicas que antes comentaba. La mayor parte de las tejas instaladas en este país tienen un ambiente tradicional, mediterráneo. Personalmente considero que bastante bonito, con sus limatesas, limaollas, complicaciones de cumbreras, etcétera. Pero es cierto que ha habido una tendencia en los últimos 20 años a formas más minimalistas, más cubos, cubierta invertida, procesos de impermeabilización un poco más difíciles de acometer, más expuestos a todo lo que tiene que ser la evacuación de un agua o los goterones en la fachada, etcétera. Este es un ejemplo de obra que evidentemente es nuevo y es una arquitectura que está muy interpretada con arquitectura moderna. Concepto de eficiencia energética, como decía al principio de la charla, es un concepto que aquí tiene que ver más con la envolvente, con la fachada, con el tamaño de las ventanas, con los suelos, no tanto con la cubierta. Y a veces genera problemas por lo que comentábamos de la pérdida de eficiencia energética que se produce a través de la cubierta, que recordemos se cifra más o menos en un 30%. La opción que la Escandella, como fabricante de diversos tipos de teja cerámica para la cubierta, propone son 5 modelos de tejas, de los cuales 4 son planos. Hoy vamos a hablar de la Planum, que es el único modelo de teja plana perteneciente a la gama H Selection, que es la gama Premium con 100 años de garantía, y es un modelo sobre el que se ha desarrollado una alternativa que es la teja solar fotovoltaica. Es un modelo que se instala a tresbolillo contrajunta, como podemos ver en el ejemplo de la Planum marrón que vemos con baja pendiente en esta casa con piscina adosada, muy vanguardista, con un color muy actual junto al pizarra u otros modelos de teja que incorporan textura, que no tiene nada que ver con la geometría de una teja curva o mixta. Lo digo porque este tipo de modelos premium son los más vendidos fuera de España y también en España, y constituyen una prueba pues, de certificados internacionales que avalan una solución, digamos, de calidad muy alta, en donde se está realizando toda la inversión de innovación, no solamente en diseño, sino en baja porosidad, en certificados de baja pendiente, con una garantía de 100 años, con el Miami Date, el Australian Standard o certificados que en otras latitudes, en otros continentes, se exigen por determinadas circunstancias climáticas muy concretas. Entonces, claro, nosotros estábamos acostumbrados a participar en proyectos de alto nivel de valor añadido y que tenían que ver mucho con el diseño, con la vanguardia y con las cubiertas casi invertidas o de muy baja pendiente, pero nos encontrábamos con un marco legal que dificultaba, con el famoso impuesto al sol, la instalación de paneles o de tejas solares fotovoltaicas en donde los particulares y las comunidades de vecinos se pudieran beneficiar de amortizaciones y de ahorros en sus facturas energéticas. Bueno, esto cambió en octubre del 2018 y por debajo de instalaciones de 10 kilovatios, como ya sabemos, es gratuito realizar vertidos a la red eléctrica. ¿Qué significa realizar vertidos a la red eléctrica? Bueno, pues que toda aquella energía que captemos y no consumamos la podemos verter a la red eléctrica distribuidora que nos suministra de luz eléctrica cuando nuestro sistema no funciona. Por ejemplo, por la noche o, por ejemplo, cuando funciona a un nivel que no es el del 100% que podamos necesitar. Entonces, en este tipo de circunstancias y en el marco legal que hoy mismo vivimos en España desde hace ya más de 2 años, podemos afirmar que todas aquellas instalaciones por debajo de 10.000 vatios no pagan ningún tipo de peaje. Esto, lógicamente, favoreció la implementación de este sistema en España. Nosotros lo presentamos aproximadamente en febrero o marzo del 2019. Hemos hecho ya varios proyectos un poco que garantizan pues, no solo el envejecimiento y el funcionamiento del sistema, sino un poco la felicidad de los particulares que lo disfrutan.
Y claro, un poco acostumbrados a realizar un tipo de proyectos superpuestos, bueno, instalados a 3 bolillo, con las tejas de ventilación habituales, los remates laterales, etcétera, no tiene un poco nada que ver, pese a la originalidad de proyectos como los que vemos a la derecha, con una teja Planum modelo Galaxy, un poco más brillante que el Pizarra, con sus limatesas y limaollas, pero con esos paneles fotovoltaicos no integrados, en este caso en la zona sur, que podemos ver en la vivienda también más cercana, y que desde luego tienen un efecto menos estético, menos coherente con el diseño de la pieza, en este caso curva, mixta, que si la vemos de forma aislada es un diseño bastante más tradicional o bonito de lo que vemos una vez que está cubierto, incluso con la antena parabólica. Esto genera también una serie de problemas que tienen que ver con el peso que ya se realiza sobre una cubierta normalmente instalada y con cierta edad, vamos a decirlo así. Es un industrial más que tiene que instalarlo sobre unos rastreles vía perforación del soporte de teja que nos encontramos, lo cual siempre puede generar problemas a medio y a largo plazo. Y por último, pues una serie de ruidos que se transmiten al interior, ¿no? El famoso efecto velero, vibraciones por el viento, ruidos, chirridos y un mantenimiento que en estos casos suele ser cada 5 años, ¿no? Porque esas estructuras, al ser metálicas, pues bueno, hay que revisarlas y hay que tener un poco en cuenta cuán bien envejecen y cuán bien sobrellevan las inclemencias del tiempo. En este sentido, lo que nosotros proponemos, y aquí hay un vídeo de una zona residencial, es una pieza que forma parte de un sistema totalmente integrado. Es un sistema coherente con el medio ambiente porque se encarga de aprovechar toda la energía que el sol de forma gratuita pues irradia sobre la superficie de la Tierra. Como vemos, además está perfectamente integrado, garantiza la evacuación del agua y encaja perfectamente con una teja cerámica como el modelo Planum. De hecho, solo encaja con el modelo Planum que hemos desarrollado y sobre el que nos hemos enfocado de momento. Y esta es una vista de alzado de cuán bien integrada queda en la parte sur de este proyecto la pieza, la teja solar fotovoltaica Planum. Sin más, este es un acercamiento. Insisto, la colocación en la instalación tiene que ser a 3 bolillo contra juntas, es decir, que las juntas no coinciden una pieza con la otra, precisamente para evacuar el agua de forma más optimizada. Este es el aspecto con el encaje lateral y el encaje superior de la pieza. Tiene 2 agujeros preconformados que permiten fijar la pieza o anclarla mecánicamente al rastrel secundario. Es el rastrel horizontal sobre el que suele reposar una teja. Dispone de 2 talones o 2 tetones traseros que ayudan precisamente a fijar esa teja al rastrel secundario. El rastrel secundario puede ser de madera, puede ser de chapa galvanizada, etcétera, etcétera, incluso de PVC. Pero este sistema sí que requiere una cámara de aire, como el resto, pero en este caso un poco más ampliada, de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque es un generador de calor. De alguna forma requiere que esa ventilación sea permanente, sea constante y sea un poco más fluida que en una cámara de aire de teja cerámica tradicional. Estos encajes están constituidos para garantizar esa estanqueidad que la pieza tiene de por sí imbuida en todo lo que es el interior de su maquinaria eléctrica. Son 10 células monocristalinas, están dispuestas en dos filas con 5 columnas. Tiene un tamaño aproximado equivalente a 3 tejas Planum, más o menos 3,2 tejas solares equivalen a 1 metro cuadrado, y en términos de eficiencia dispone de un 17% en base a la media que se calcula en Europa. Ahora explicaré un poco este concepto. Es una pieza que pesa aproximadamente 11 kilos, es fácilmente instalable por la misma persona que realiza la instalación de las tejas cerámicas, encaja con todas esas tejas cerámicas que forman parte del sistema, la teja Planum, la media teja, la teja de ventilación, los remates laterales, todas las piezas de cumbrera, y está perfectamente diseñada para que pueda encajar con la ayuda de estas otras piezas en cualquier cubierta y prácticamente con cualquier desnivel o con cualquier zona de exposición en la que nos encontremos. El concepto de irradiancia, como vemos a la derecha,
en el mapa de España es una media de 1000 vatios por metro cuadrado, que es lo que nos regala el sol aproximadamente a nivel europeo. Como sabemos, en España tenemos más horas de sol que la media, con más intensidad, y hay zonas, como puede verse en el gráfico de la derecha, como Albacete, Andalucía, Extremadura, en donde esos 1000 kilovatios hora por metro cuadrado, lógicamente, se amplían rápidamente a 1500, 1600, 1800. Pero bueno, si obtenemos esa media, nosotros seríamos capaces de captar unos 150 vatios por metro cuadrado. Todas las pruebas y todos los proyectos que ya hemos cristalizado en España, que son aproximadamente 10, podemos garantizar que la potencia que somos capaces de captar es muy superior o bastante superior, más de un 10% superior a los 150 vatios por metro cuadrado. Pero estos son datos de laboratorio, son datos que tenemos en la ficha técnica y son los que aportamos en nuestra landing page y en determinados documentos como los que recomiendo un poco más adelante que se revisen para su descarga digital y para toda la comprobación en profundidad de amperajes, de electricidad, de conexiones, etc. Se trata, como digo, de un producto que forma parte de un sistema cerámico, pero es un producto que está confeccionado con materiales de primera calidad, con vidrio templado, que es la característica principal de la placa fotovoltaica, EVA y TPT. El EVA no deja de ser un FUAMI, como se conoce en inglés, que es un etileno vinilacetato. Es un material deformable que aporta cierta flexibilidad, que tiene una dureza muy superior a la de un metal, y además es empleado pues bueno, para temas de papelerías y de juguetes infantiles y demás, porque es totalmente biodegradable, se puede incinerar sin ningún problema, no genera toxicidad y en este sentido aporta menos peso y mayor resistencia a la oxidación y a otros elementos, digamos, externos climáticos, que lo que supone pues una base de arcilla incluso o que una base que sea metálica, por ejemplo. Entonces ha sido el material elegido y además dispone de una resistencia al impacto y a la carga de unos 2400 pascales, con lo cual no estamos diciendo que se deba de pisar, pero en un momento dado, si dispone de una carga de nieve, por ejemplo, de 30, 40 o 60 centímetros, no tendríamos ningún problema en resistir pesos de hasta 240 kilos por metro cuadrado aproximadamente. Dispone de certificados internacionales, al igual que nuestro modelo Planum, de hecho forma parte de su gama, y una garantía que, si bien en la teja cerámica es de 100 años, en el caso de la teja solar fotovoltaica estamos hablando de 25 años con al menos el 85% de su eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 25 años Cerámica La Escandella garantiza que es capaz de seguir captando el 85% de los 150 vatios por metro cuadrado. Esto es importante porque al menos tendremos una garantía de 25 años de producto del 85, el 90 o, ¿por qué no?, el 100% de la energía que captamos hoy en el año 2021. Y esto es interesante porque los plazos de amortización normalmente se sitúan entre los 6 a los 10 años en función de la instalación, con lo cual tenemos garantizado un payback, un retorno de la inversión muy interesante. Como digo, toda esta documentación, tanto la ficha técnica como sobre todo el manual de instalación básico para las empresas de instalación cerámica y fotovoltaica que tienen que trabajar conjuntamente en una cubierta, en este caso una cubierta microventilada completamente nueva, no puede haber una reforma en la que se instale la teja solar aislada, sino que tiene que ir en consonancia con una teja Planum y por tanto tiene que tener una cubierta completamente nueva. Es descargable en nuestra website. Obviamente no estoy hablando de todo lo que va debajo de la teja, pero lógicamente pues hay un aislante, hay una membrana de vapor, hay una lámina impermeabilizante y hay una serie de elementos que garantizan que, al margen de que la pieza cerámica o la teja solar proteja a la vivienda a través de la cubierta con una impermeabilización total, tiene que haber elementos de seguridad y de fijación anteriores a la teja que propongan una estructura de seguridad máxima, ¿vale? Y de preparación del soporte, nivelación, limpieza, etc. Para ello tenemos encuentros con chimeneas, limatesas, limaollas, zonas especialmente conflictivas como el alero, la cumbrera, etc. Y aspectos muy decorativos, ¿no?, que tienen que ver con tapones y otras piezas que hacen singular la cubierta. Para todo ello,
proponemos una gama que también forma parte de este sistema solar fotovoltaico. Este es un ejemplo de instalación bastante sencilla, como vemos con la lámina impermeabilizante que propone la escandella, un rastrelado metálico en este caso que se taladra sobre el panel. No recuerdo exactamente si era hormigón en este caso, creo que sí, pero bueno, como veis es una estructura bastante sencilla con una línea de vida y con unos cálculos que nos permiten llegar hasta el final de la cubierta sin necesidad de cortar piezas, uno de los secretos de la buena instalación de las tejas cerámicas. Por esos huecos, esa cámara de aire que vemos circula o ventila el aire por convección que saldrá por cumbrera. Y este es un poco el packaging en el que ofrecemos las 12 tejas solares que llegan al hogar o al proyecto de nuestro arquitecto, nuestro particular o nuestro distribuidor habitual. Son piezas que tienen un sentido u otro, se conectan en serie por 2 conectores macho y hembra fácilmente. De hecho, las conexiones las suele realizar el propio instalador de la teja cerámica y el packaging viene predefinido para que en ningún momento sufra ningún tipo de roce ni de daño en el transporte. Fácilmente transportable por un toro de los que se utilizan en construcción habitualmente. Nosotros ofrecemos servicios que van ligados a esta logística cuidada y que tienen que ver con los planos en AutoCAD, que si recepcionamos en 3 o 4 días planteamos un estudio que bajo nuestro punto de vista es el razonable, el enfocado a la zona sur, eliminando un poco las tejas solares que colocamos en alero y en cumbrera, respetando ese 70-80% de la zona sur en la que se quieren invertir las tejas solares y proporcionando así seguridad pues, al prescriptor o al particular que desee realizar una instalación. ¿Vale? Ya hemos hecho un montón de ellas, tanto en España como en el extranjero, y la verdad es que vienen muy bien. Hacemos un estudio termográfico de la población con el código postal y las latitudes y bueno, en este sentido creemos que es un servicio muy valorado. Otro de los servicios que acompañamos tiene que ver con el día de la instalación, lo que es el arranque de obra, pues asistimos con un monitor, una persona que además pues puede aportar un componente, una visión de instalación muy técnica y la empresa de instalación cerámica que viene soportada por la instalación fotovoltaica, ¿no? Que es la que hace el cableado al interior de la casa, aporta la domótica, a realizar las recomendaciones de los inversores y también un poco da de alta en industria toda la instalación. Y a partir de aquí, pues hay distintos proyectos. Como ya digo, nosotros llevamos 5 años y pico implementando, 5 y medio aproximadamente, implementando este sistema en Australia, que fue donde comenzamos. Es uno de los países donde más teja planum hemos suministrado y seguimos suministrando. Es un país en donde se valora mucho una teja plana con diseños en color pizarra, marrón, etcétera, y encaja muy bien con este tipo de proyectos que combinan mampostería con madera y en entornos pues muy rurales. En estas situaciones, y como vemos a la derecha está perfectamente integrada la teja solar, apenas se aprecia, hemos respetado el alero y también la zona superior por creer mejor para la instalación y que no se pisen esas tejas, poder que el instalador pueda recorrer toda la cubierta sin tener que pisarlas, ¿vale? Siempre apoyándose en teja cerámica que soporta claramente el peso de una persona, 2 o 3 sin ningún problema. Tenemos proyectos que se han ejecutado en este caso en Andalucía. Esta ya era una instalación de prácticamente 5 kilovatios. En este sentido, el sistema que proponemos tiene una eficiencia alta porque vatios por metro cuadrado no es necesario disponer de 100 metros ni de 200. Simplemente con 30 o 40 metros tendríamos una instalación muy digna para necesidades incluso altas. ¿De acuerdo? Un poco como veremos después. Estas son imágenes de varios proyectos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que se hizo en Barcelona, en Begas, una población cercana a la playa, a la costa, pero está en montaña. Aquí el particular eligió un color rojo precisamente porque le gustaba resaltar el efecto de ese panel o de esa teja fotovoltaica perfectamente integrada. Es una instalación más discreta, pero igualmente suficiente. Esta vivienda tendrá unos 120, 130 metros cuadrados. No es muy grande, es una passive house. Forma parte de un proyecto en el que había también una preocupación por el medio ambiente, por el aislamiento, por intentar eliminar cualquier tipo de consumo de energía que digamos, maltratara un poco al medio ambiente con la emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero. Y bueno, estamos especialmente satisfechos del proceso de integración que se consiguió allí. En este caso es Madrid. Ya digo, hay bastantes obras realizadas
finalizadas hace ya casi un año en distintas zonas de España. Ahora estamos con una en Murcia y vamos a acabar otra en Castelldefels, otra diferente. Y bueno, en todas ellas el principal grado de satisfacción ha sido proporcionado sobre todo al particular, ¿no? Que vía domótica puede confirmar pues cómo opta a ahorrar entre un 20 y un 40% de su factura eléctrica. Ahora entraremos un poco en esa cuestión que tiene que ver con las preguntas frecuentes que más nos realizan en este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué potencia debo instalar? Yo tengo una casa de 200, 400 metros, ¿a qué ahorro aspiro? Es decir, de otra manera, elegantemente dicha, ¿cuál es el payback o cuál es la amortización de ese sistema? ¿En cuántos años tengo que un poco que saber que la voy a amortizar, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene? ¿En cuántos años? ¿Y si llueve o está nublado? ¿Cómo puedo limpiar un poco la cubierta o cuál es su mantenimiento, ¿no? ¿Me puedo desconectar completamente? ¿Puedo ser completamente autónomo? Pues vamos un poco a plantear nuestro punto de vista. Lo mejor que podemos hacer para conocer cuáles son nuestras necesidades reales de electricidad y, por tanto, de instalación fotovoltaica es recurrir a la factura que recibimos mensualmente o bimensualmente en nuestras casas. Allí rápidamente leeremos, lo que he hecho ha sido subrayarlo en amarillo, leeremos el tipo de tarifa de que disponemos y a través de Google sabremos exactamente a qué nos atenemos en temas de costes, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, podremos averiguar también fácilmente cuál es nuestro consumo medio mensual. A esto tendremos que añadir el coste de ese suministrador, ese proveedor de energía que nos propone por kilovatio hora. Y ya con eso dispondremos de una ecuación en la que sabremos cuáles son los términos fijos que vamos a pagar independientemente de lo que consumamos y variables, que son sobre los que podremos actuar, o sea, sobre el consumo variable sobre el que podemos actuar con nuestro sistema fotovoltaico, en este caso Planum. Es un buen comienzo, pero conviene también recordar que en España la energía eléctrica es especialmente barata de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Hay 3 tramos, la hora punta, que es la más cara, de 10 a 2 del mediodía y de 18 a 22 de la tarde-noche. A media mañana, podremos decir, o a primera hora de la mañana de 8 a 10, al mediodía de 14 a 18 y ya a última hora de la noche de 22 a 24 hay un precio medio que se le conoce como hora llana. En España, cada cliente tiene una determinada potencia contratada. 3,45, 4,6 kilovatios es lo más habitual. 5,75 también es fácil de encontrar y a partir de ahí ya depende del tamaño de la casa. Lo que sí que es verdad es que se podrán contratar potencias distintas en función de las horas del día. Y aquí lo que entra es mucho el modo de vida que tenga una familia. No es lo mismo ser 4 miembros en una familia que ser 2, o no es lo mismo tener una profesión liberal, aunque ahora estemos todos en casa, y trabajar desde casa con el ordenador, comer en casa, etcétera, etcétera. Esto hay que tenerlo en cuenta también, aunque estemos viviendo una situación muy especial, ¿no? por la pandemia. A partir de ahí hay que hacer una serie de cálculos. Nosotros lo que podemos aportar es que por metro cuadrado hay la posibilidad de captar 150 vatios con 3 tejas solares, serían 47 vatios por teja aproximadamente, son 3,2 tejas por metro cuadrado. Este cálculo nos permite pensar que para una vivienda de unos 100, 120, 150 metros cuadrados serían suficientes con una serie de vatios que nunca van a ser exactamente la potencia máxima contratada con la distribuidora eléctrica. No tenemos por qué optar, si disponemos de 4,6 o de 5,5 en la actualidad, no tenemos por qué optar a 5.500 vatios. Recordemos que esa es la necesidad, digamos, más alta que podemos tener en un día en el que se esté cargando el coche, el horno encendido, las luces también, la PlayStation, la lavadora, el frigorífico. Esas situaciones a lo mejor se dan 2, 3 veces al mes. Personalmente creo que no es lo más eficiente optar al máximo de nuestras necesidades. Hay una serie de subvenciones también que avalan las instalaciones fotovoltaicas y aquí hay diferencias más o menos plausibles entre comunidades autónomas, aunque todas ellas, casi todas ellas, digamos, inciden sobre el IBI, sobre el impuesto de bienes inmuebles, prácticamente hasta reducirlo a 0. Por otra parte, hay comunidades que optan por realizar ayudas extras como, pues bueno,
subvenciones a fondo perdido, actuaciones sobre el IRPF de las nóminas de las personas que ejecutan este tipo de mejoras en sus viviendas. Y por último, debo decir que aparte de los cálculos que podamos realizar en la inversión o en la amortización del sistema fotovoltaico, todo lo que vaya enfocado a una nueva cubierta microventilado va a generar ahorros o amortizaciones que se suman a la de la propia fotovoltaica. Estoy hablando de encender menos la calefacción y el aire acondicionado. Estoy hablando de encenderlo un tiempo que va a ser siempre inferior en el caso de disponer de una cubierta nueva microventilada que además aproveche la energía solar fotovoltaica. Hasta aquí un poco los conceptos clave que nos ha gustado transmitir con determinadas fotografías y determinadas diapositivas. Y este es otro de los ejemplos en los que la teja solar fotovoltaica está integrada, en este caso hasta el alero, y en donde, como veis, una casa de dimensiones bastante grandes, pues opta por instalaciones que, como en el caso de nuestro país vecino, que es Francia, oscilan entre los 1,5 y los 3,5 kilovatios. Sí, hemos hecho instalaciones de 5,5, estamos abiertas a hacerlas del nivel que sea necesario, pero aproximadamente para una casa de 150, 300 metros cuadrados, incluso 400, lo más normal es optar por 3,5 a 5 kilovatios como mucho. Con eso nosotros pensemos que estamos hablando de 21 tejas solares por kilovatio, con lo cual con 30, 35, 40 metros cuadrados sería suficiente en el ala sur, eso sí, para generar una instalación altamente eficiente. ¿De acuerdo? Y nada más, hasta aquí un poco nuestro punto de vista de este tipo de instalación, de este sistema Planum. Aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo y compartir cualquier cuestión relacionada con este tema o con otros de la cubierta inclinada. Estamos presentes en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en todo lo que podamos asesorar a través de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y quedamos a expensas de poder entablar con vosotros cualquier tipo de conversación a este respecto. Muchas gracias.